¿Existe el orgullo bueno o solo hay orgullo malo? Bueno, quédate para saber más acerca de este tema. Todos hemos escuchado alguna vez sobre el orgullo. Todos sabemos que el orgullo existe y que es algo con el que muchas personas batallan. ¿Pero tú sabías que también existe orgullo bueno? Déjame leerte una definición de orgullo que dice: el orgullo es un sentimiento de satisfacción personal por logros, capacidades o méritos propios. Este orgullo es positivo y nos indica autoestima, nos indica capacidad de amar, nos indica amor propio. Ese es un tipo de orgullo. Sin embargo, cuando hay un exceso de orgullo en nuestro pensamiento, entonces es ahí donde hay problemas, porque todo en exceso es malo. Y podemos ver aquí que cuando el orgullo entra en nosotros y se vuelve excesivo, se llega a caer en la soberbia. Y la soberbia es algo que nos puede acabar, porque solo mira el deseo personal, no ve si el otro está sufriendo, no ve si el otro necesita de apoyo, solo piensa solo para él, en ser en el centro de atención. Y es ahí donde tenemos que tomar cartas en el asunto, porque el orgullo, déjame decirte que comenzó allá en el cielo. Se nos dice que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Y comenzó en Lucifer, quien llegó a pensar que podría ser más grande que Dios. Llegó a pensar que podría subir a las alturas de los cielos y ocupar el trono de Dios. Isaías 14:12 menciona lo siguiente: como caíste, oh lucero, hijo de la mañana, contado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Imagínate, el orgullo llegó al corazón de Lucifer y ese fue el principio del mal. Muchas veces nosotros dejamos de ver a Dios y nos centramos en nuestro propio corazón, en nuestra propia fuerza y poder y capacidad, y creemos que podemos llegar incluso a ser más que Dios. No confiamos en su poder y en su sabiduría. Otra historia que nos cuenta la Biblia es que habían dos hombres, uno que llegó a la iglesia a orar y se daba golpes de pecho, mientras que un fariseo decía: gracias Dios, porque yo soy perfecto y porque no soy como este fariseo. Él se jactaba. Su orgullo llegó a ser muy grande. Llegó a pensar en que él era perfecto, porque hacía las cosas bien. Nosotros muchas veces pensamos que somos perfectos porque hacemos las cosas bien, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros lo hacemos, si hacemos las cosas, las tenemos que hacer de corazón. Las tenemos que hacer pensando en el amor al otro. Porque ese orgullo es un orgullo banal, un orgullo que nos carcome por dentro, que solo piensa en el yo y en el yo, y en nadie más. Existe el orgullo bueno. ¿Cuál es el orgullo bueno? Este es, en otro contexto, es aquel que tú sientes, en el que sientes admiración por otra persona, un hijo, un familiar, un amigo cercano. Cuando tú ves a alguien a quien admiras y dices: me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de lo que has logrado. Ese orgullo va de la mano con el amor al prójimo, porque ya lo dice bien la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor cae dentro de un amor servicial, un amor altruista, no de un amor en el que solo buscas obtener ganancias. Otra lección que podemos aprender es sobre Moisés. Moisés tuvo todo para llegar a ser grande. Tuvo todo en esta tierra. Fue uno de los altos mandos de Faraón. Vivió en el palacio del Faraón. Aprendió muchísimas lenguas, muchísimas culturas. Conocía muy bien. Llegó a tener poder. Conoció a Dios. Vivió, platicaba con él cara a cara. El Señor le dio poder para abrir el mar rojo, para sacar agua de la roca, para hacer grandes maravillas. Aún así, Moisés decidió ser humilde. Nosotros pensamos muchas veces que el dinero o la riqueza o la fama o el poder o la inteligencia son sinónimos de personas orgullosas, o porque lo tienen ya es que eres orgulloso, cuando no es así.
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que llegaron a ser reyes, que llegaron a tener mucho ganado, muchos oro, muchas posesiones preciosas, tierras por montón, y nunca fueron orgullosos. Al contrario, fueron humildes. Entonces, el tener dinero no va de la mano con ser orgulloso. El orgullo no nace del dinero, nace del corazón. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta de dónde viene nuestro orgullo. Porque podemos aprender otro ejemplo, y es que los discípulos de Jesús convivían con él. El Señor les enseñaba, les instruía. Él ponía el ejemplo, Jesús ponía el ejemplo de cómo ser humildes. Y aún así, ellos llegaron a pensar en que la gente les debía servir. Llegaron a pensar en qué posición tendrían con el reino cuando Jesús estableciera su reino. Vamos a buscar en Lucas 22, 24 al 27, que dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra a enseñarles a los discípulos y a todos sus seguidores que para poder llegar a ser mayor, tenemos que ser siervos. Tenemos que dejar al lado nuestro orgullo. Tenemos que ser humildes y mansos de corazón. Por eso Jesús se ofendió cuando los discípulos le estaban diciendo que ellos querían tener un buen lugar. No, nosotros tenemos que entonces pensar en que debemos de fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, es ahí donde encontramos una luz de esperanza, donde podemos quitar ese odio, ese egoísmo, ese orgullo, esa vanidad, ese egocentrismo, y pensar solo en el yo. Porque cuando seguimos a Jesús, seguimos su ejemplo. Ya lo dice el cantito: fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, y todo lo demás será vano. Entonces, ¿qué estás esperando para cambiar tu orgullo? Porque sí, existe el orgullo bueno cuando admiras a alguien, pero el orgullo malo es el que carcome el corazón. ¿Qué estás esperando para entregarte a los pies de Cristo? Que Dios te bendiga.